¿Qué tal? ¿Qué haces, viejo? Gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Mirá, el problema que tenemos es el siguiente. No solamente que los argentinos estamos viviendo mal, sino que estamos viviendo mal, o estábamos, y muy por encima de nuestras posibilidades. Es decir, este gobierno, el anterior, perdón, que se quejaba de la tierra arrasada, recibió un país con la macroeconomía ordenada, con equilibrio fiscal, con un tipo de cambio competitivo con el que las industrias podían generar trabajo, en donde había superávit comercial, entraban dólares, la Argentina producía más de lo que consumía. Recibió un país ordenado macroeconómicamente, ¿no? Y dejó el tendal de nuevo. Entonces todos los gobiernos peronistas hacen lo mismo, van y revientan la tarjeta. Entonces te revientan la tarjeta, se endeudan de un lado, va del otro, y te dejan siempre esto. Yo hoy estaba viendo, por ejemplo, el tipo de cambio. El tipo de cambio de la convertibilidad, el atraso cambiario del dólar, andaba alrededor de los 300, el dólar contra el peso a valores reales actuales. Cristina lo volvió a dejar en 300, 330. Estos en 360. Digo, eso es inflación reprimida. No es solamente que dejaron una inflación altísima. No es solamente que aumentaron la deuda en 100.000 millones de dólares, se endeudaron como ningún otro gobierno en la historia, 50.000 millones de dólares en la bomba de las LELIC. Dejaron un atraso tarifario, más o menos como el del Rodrigazo, y un atraso cambiario como el de la convertibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir inflación reprimida. Yo te que vos estrangulás la economía y seguís cayendo en un pantano y seguís cayendo. Indefectiblemente tenemos que terminar en esto. No lo digo yo, lo acaba de decir Rubinstein. Massa es abogado y el que llevaba la economía era el viceministro, que era Rubinstein. Rubinstein acaba de declarar que la devaluación y los ajustes tarifarios eran inevitables. A este nivel. O sea, porque lo de ayer fue, o sea, el anuncio de ayer, igual yo también en esto sí reconozco algo. El dólar a 300 pesos era ficticio, yo jamás vi un dólar a 300 pesos, nunca lo toqué. Vos hablás de la nafta, por ejemplo. La nafta se fue un dólar. La nafta históricamente en la Argentina es uno de los países más baratos. ¿Sabés cuál es la media histórica? $1. Pero $1 vale 800, 900 pesos. Nosotros estamos pagando 300. Entonces, vos, claro, después eso te lleva directamente a que no va a haber producción, a que en plena campaña electoral, cuando menos nos quedamos sin nafta. Bien. Entonces, esta es una situación donde nosotros estamos en una situación en las cuales esto se iba a producir de dos maneras. O el gobierno, que es lo que está haciendo ahora, toma la batuta y dice, bueno, vamos para acá. Porque también destaquemos que hay otras medidas que no se mencionan. Reducción de los ministerios. ¿Sí? No se menciona. En el último año, todos a casa. Sí, pero no sé si son todos ñoqui ahí, ¿eh? Vos decís los 60.000, por ahí hay gente que labura. El último año, por favor. Un gobierno que designa miles de personas el último año y pasa planta permanente a miles de personas. Lo ha hecho siempre el peronismo. Bueno, todo eso también es recorte, ¿no? Si bajás los ministerios, si bajás eso, si cortás las contribuciones discrecionales a las provincias. Te quiero mostrar la otra cara de la Si le sacás la custodia en el exterior al Alberto. Me gustaría retomar el tema de la comida, porque lo preguntaba Pablo y es una polémica interesante, pero muy significativa. La Argentina, ¿cuál es el único país en Latinoamérica que ha puesto controles de precios para bajar el precio de la comida, y precios cuidados, y precios acomodados, y iban los de la CGT a controlar? El único fue Argentina. ¿Cuál fue el único país, junto con Venezuela, que cada vez tiene más pobres y gente con dificultad para llegar a la comida? La Argentina. ¿Cómo llegó el gobierno anterior? Llegó prometiendo que volvía al asado. Tenemos el mínimo histórico de consumo de carne de la historia. 44 entonces digo, es un esquema que nos sirve. Son 20 años de hacer lo mismo, ¿no? Perdón, la Argentina, déjame terminar. La Argentina produce alimentos para aproximadamente 10 veces su población. 10 veces su población. O sea, no debería haber hambre. Pero ¿vos te parece? Está bien lo que está no bien. Es el problema. El problema, ¿cuál es el problema? Que hemos tenido políticas que con el verso de cuidar a la gente, del Estado presente, de que te cuido la mesa de los argentinos, como decía Scioli, ¿no? Lo que han hecho justamente es crear una situación de mayor pobreza, de mayor angustia y de menor acceso a los medicamentos. La gente votó para salir de ahí, no para seguir ahí. Mirá, para empezar, yo creo que los productores de alimentos son miles y miles. Después, el último puede ser que como en todo sistema económico,
la cadena se va reduciendo. Pero si vas a ver todos los que producen harina, todos los que producen trigo, todos los que producen hortalizas, son miles y miles. Pero tenían el un sector secretario de alimentario Comercio. es uno de los menos concentrados. No, pero es lo que dice, Hay por ejemplo, mucho la menos, leche después la termina comprando si toda. comparás el sector alimentario con el sector, Sí. no sé, industrial, automovilístico, es muchísimo más Es amplio. menos el sector. concentrado. Ahora, si es ponerle precios máximos, ya sabemos cómo termina. Fernando, tengo una consulta de Ahí hay un Fratanico también. problema, ahí Pero hay un problema para- que es, nosotros estamos viviendo en una lógica que no es real, porque estamos hablando de alternativas que no existen. Yo escucho razonar en términos de ajuste o no ajuste. ¿Qué quiere decir no ajuste? No existía. Es decir, la no. economía, esto era una bomba que estaba Está explotando. eso está Ok, claro, muy está bien. claro. Entonces, hay dos formas de ajustar las variables macroeconómicas. Una es cuando el Estado, el gobierno, toma las riendas y dice, bueno, acá y te doy esto y van a subir los alimentos, pero te subo el plan alimentar y trata de hacer una cosa razonable. Y otra cosa es cuando decís, bueno, esto que explote y se viene a la inflación. Yo me permito recordarle a los argentinos que los grandes picos de pobreza de la Argentina nunca fueron por ajustes hechos desde el gobierno, fueron siempre, inevitablemente, producto de la inflación. Fue el Rodrigazo que triplicó la pobreza en 2 años, triplicó la pobreza en 2 años, el Rodrigazo. Después vino en el 81 la tablita de Martínez de Oz que se cayó, inflación, fuimos a Malvinas porque se caía la dictadura. Después vino la hiperinflación, la de Alfonsín, Sí, y la de Menem, de la que Sí. nadie se acuerda. La primera vez que los argentinos llegamos a tener casi 50% de pobres fue en la hiperinflación. Después vino la salida de la convertibilidad, atraso cambiario, inflación reprimida. Cuando le sacaste el corcho, ¡pum!, 42% de inflación con 2% de salario. La pobreza, que ya era alta en diciembre del 2001, era alta, pero era del 38%. Se fue al 50%. En un año se fue a 57% Sí, me con acuerdo, Dualde. me acuerdo. Bueno, son todas y ahora, digo, este gobierno arrancó con una pobreza que le dejamos nosotros, los oligarcas, los CEOs, del 35%. Es alta. ¿Sí? Con la macroeconomía alineada, rompieron todas las variables económicas, reventaron la tarjeta, perdóname, y pasó de 35 a 44. Ya 9 estamos en puntos. 44. Son 9 puntos. Hubo Hacemos una- la cuenta. hubo una pandemia. 9 puntos. Hubo una pandemia también, 9%, Permiso. 9% Sí. de una Pero, población para- de agrego- casi 50 millones, son más de Es 4 mucho, millones mucho, de pobres. muchísimo. ¿viste? Decime, dale. Pero acabo de decir, Lo la puedes encontrar. devaluación era inevitable Entonces, y el ajuste era inevitable. Lo dice Rubin, Tal vez de otra forma. que era el verdadero No, ministro de hecho, Economía, dice, porque no era de la Massa. misma forma lo estaríamos haciendo Massa nosotros. ponía la cara y la firma, el Diego. que llevaba la economía era Ahora, Rubin. ¿cómo Sí. nos va la- cómo nos- Nosotros vamos a ser consecuentes con lo que dijimos en ese momento. El impuesto a las ganancias es un impuesto a los ingresos y afectaba al 5% de los salarios más altos de la Argentina. Entonces, no tiene sentido con el discurso de la defensa de los derechos de los trabajadores sacarle ese impuesto al 5% que cobraba los salarios en blanco y más altos para después pagar esa cuenta, ¿cómo? Dándole a la maquinita y creando inflación. Entonces nosotros vamos a ser consecuentes con eso y vamos a estar en contra de que eso sea revertido y que se vuelva un sistema. ¿Renovaste Digo, banca vos ahora en esta? no sé, a ver, Juntos por el Cambio no gobierna. Apoya un cambio que la sociedad Tienen ha 3 de decidido 9, masivamente. 3 de 9 Gobierna ministerios, ¿eh? Milei y gobierna la Libertad Avanza, Bien. que son los que deciden. Vos- Y la Argentina además tiene enormes posibilidades. ¿Cómo puede ser que tengamos problemas de alimentos en la Argentina? ¿Cómo puede ser que nos quedemos sin nafta en la Argentina, que tenemos la segunda reserva? tremendo. Es por Vale, la chicos. chiquita porque se controla No, el precio. porque hacen una política económica de mierda. Epa. Por eso. Fer. Tiene Porque razón. Yo sigo escuchando esta dijo idea. tiene razón? El problema son las empresas que ganan mucho. A ver, decime, los argentinos viven en la muchos argentinos, y yo vuelvo a escuchar eso porque es lo que ha hecho este gobierno y así estamos, en la idea de que tenemos que vivir bien nosotros en un país donde las empresas ganen poco. No, Digo, tiene vos que ver decime con la dónde pasa distribución. eso. De Estados Unidos. Las empresas de Estados Unidos Chicos. tienen ganancias, tienen Me guardo, me perspectiva, guardo, me guardo. tienen, Ahora vamos a seguir, tienen vamos a una seguir. moneda estable, Bájame, Fer. tienen un gobierno que no emite, ¿Cómo? crean trabajo. Va a seguir siendo miserable. Vos sabés, en el 2001, el argentinazo contra el hambre y qué sé yo, ¿cuál era el salario medio Yo te lo digo. de la Argentina? 400 pesos. 1.500 Yo ganaba- dólares. ¿sabes cuánto ganaba yo? 1.500. 400. Bueno, te estafaban. El salario Trabajaba en la tele promedio. ya.
el salario promedio Sí. en el 2001 llegó a valer en la convertibilidad 1.800. Mucho atraso cambiario, pero en el 2001 todavía era $1.500. $1.500. Hoy estamos en $300, que es lo que ganan estas dos personas juntas, que tienen salario bajo. Entonces, el problema es básico. Bien. O vos ordenás la economía sin hacer milagros. Hacer lo mismo que, no te digo Finlandia, lo mismo que hizo Chile, lo mismo que hizo Uruguay, la misma forma. No tienen ninguno de estos mecanismos, no tienen. No. Porque entonces, vos me decís, claro, el boleto tiene que valer esto y qué sé yo. Muy bien, ¿y con qué se paga el resto Ahora del te voy a costo? hablar de Uruguay, Con la maquinita, Ahora le te hablo de pegamos a la Uruguay. maquinita. Ahora te hablo de Uruguay. Una empresa... En la campaña decían que Ahí iba a está, ser claro. 1.100 el boleto, ¿te acordás? Massa, 1.100 va a valer el boleto, 700. ahora va a valer 800. Es un avance. Igual es Pero mucha seamos un guita. poco caradudas. ¿Quién habló Igual de los es- 800 pesos? No, ¿Quién la dijo FATAP, eso? la FATAP. La FATAP que diga lo que quiera, cuando estén los precios hablamos. A ver. Decían 1.100, ahora dicen 800. Bueno, mejoró, ¿no? 7.97. Una gran mejora. A bien ver, por Facu. Milei. Sada, Digo, hay te quedan todos los 5 ministerios. millones de personas que dependen de los planes sociales. Está bien, pero eso es 5 otra millones. cosa. Bueno, no Y, es pero, otra cosa. sí. Sí, pero no Si no hay es. laburo, Fer, ¿dónde lo metés? Milei los A deja ver, aparte. a ver. Esos planes son planes que Milei dijo que va a Pero dejar. Lo es dejó razonable. Macri y lo dejó Alberto. A ver, Fer, dale. Bueno, ¿puedo? Obvio, dale. Ok, muy bien. En 2001 prácticamente no había planes sociales. No. No. La Argentina del hambre, no había planes sociales. Hoy había. tenemos 5 millones de personas Sí. que, si vamos a ser estrictos, Cambió, no hay otra laburan, dinámica. hacen lo que pueden. Por supuesto que no podés tirarlos a la calle y sacarle todo porque... Explota el país en serio, Perfecto. vos lo sabés. Pero vos no tampoco podés hacer una economía pensada solamente para que la gente viva de eso. Porque esto, digo, ya Coincido, lo hemos visto. acá estamos de acuerdo. Mirá todo, pero entonces estamos de acuerdo, pero tenemos que ir a otro lado. Pero Porque claro, esta pero idea, ¿cómo? bueno, Es que el el plan método el social tema. tiene- el plan mirá, social tiene acá que la tener un alternativa, periodo de tiempo, acá ese es el vos- tema. el gran problema que tenemos ahora en el corto Sí. plazo son los próximos meses. Los próximos meses va a haber más inflación. ¿Por qué hay más inflación? Porque durante la campaña electoral, estos muchachos, los muchachos peronistas, Todos Unidos Triunfaremos, metieron 3 puntos del PBI en la campaña electoral. Empezaron a tirar guita, que te saco este impuesto, que te doy el monotributo, que te doy de acá, 3 puntos del PBI. Nosotros ya veníamos pagando el plan Platita, que era el 2021, con la inflación que tuvimos, que fue la más alta desde la época de la hiper. Y ahora metieron no un punto, como en el plan Platita 2021, metieron 3 puntos. Entonces la inflación es inevitable. La diferencia es que si esto lo siguiera, si hubiera ganado Massa y lo siguiera administrando el peronismo, era pasar por los mismos apuros, por las mismas angustias, por el mismo sufrimiento, para nada, para seguir con un sistema que en 20 años, en que toda Latinoamérica salió para arriba, nosotros nos fuimos al descenso. Ahora va a ser difícil, pero estamos cambiando un sacrificio inútil que nos llevaba a una situación cada vez peor Sí. por un esfuerzo y un sacrificio que no sabemos cuánto va a durar, si van a ser 3 meses, 4 meses, 6 meses O o 2 un año. años. Pero vamos a aplicar las mismas políticas económicas. Yo voy a aplicar las mismas políticas económicas que se aplican en el resto de los Pone países cara, de Pablo, Latinoamérica. pone cara. Rol central del sector Sí. privado, que las empresas sí. generen trabajo. Dicen, las empresas no invierten. ¿Y por qué no van a invertir las empresas? Si yo estoy ganando un montón, vos decís, ganan un montón de plata y no invierten. Bueno, por algo debe ser. Porque si yo estoy ganando un montón de plata y quiero seguir ganando y quiero ganar más, invierto más. No invierten más porque saben que las empresas argentinas que están paradas en una bomba de tiempo que no se sabe para dónde va a disparar. Bueno, ahora de alguna manera estamos enfrentando los problemas y tenemos una perspectiva razonable que en el mediano plazo las cosas mejoren para nosotros, para nuestros hijos. Es un esfuerzo, es un sacrificio, sí, pero vale la pena. Lo otro era no el paraíso, era seguir. A ver, Nada es llevábamos el paraíso 10 acá. años sin que creciera la Nada economía, es el paraíso. 4 millones más de pobres. Dos Bueno, gobiernos, hay que salir el de de Macri ahí. fue un gobierno Hay malo. que hacer un esfuerzo y el para salir de Alberto- ahí. Una pregunta, En la Diego. inflación hay que gastar. Una foto como esta, ¿dónde la viste últimamente? La Una vi foto de esta, la gente haciendo Chicos, cola para cargar hace nafta. poco antes de las elecciones. El kilo de vacío En Argentina. ¿Y en qué otro país de Latinoamérica? Ya sé. ¿Dónde va? Venezuela, En Venezuela. Venezuela, primera reserva de petróleo del mundo Sí, y no- colas para cargar nafta. primera Bueno, sigamos por ahí un poco más. Primero vamos a Venezuela a tener la segunda reserva de nafta, que es Vaca Muerta, la segunda de gas, la cuarta de petróleo del mundo, y tenemos esa cola, y después vamos directamente a Cuba, que tienen los autos que son de 1950, ¿no? Entonces, bueno, ¿queremos seguir ahí? Bueno, Che, mirá, sigamos mirá, ahí. mirá, Yo Fer. creo que hay que salir. La cola